Sí, bueno, muchas gracias a todos, especialmente a la capitana Bexy Mechado por su presentación tan amable. También quiero agradecerle a todos los pilotos expertos. Veo que aquí hay una gran cantidad de experticia. Eso es sumamente importante, no solamente porque mm, se trata de pilotos expertos los que van a estar presentes acá, sino que tengo la información de que hay personal de mantenimiento aeronáutico, hay rescatistas, hay personal femenino, cosa que es muy importante, a pesar de que en helicóptero es poco frecuente. Sin embargo, es una cosa sumamente interesante porque las tecnologías actuales han dado para que la mujer pueda participar en estas cuestiones. No lo digo por su capacidad, lo cual es indudable, sino porque la parte de asistencia al vuelo de helicóptero es genial. Realmente no requiere mayor esfuerzo físico para una condición, conducción normal del helicóptero, y que inclusive en las emergencias que antes uno pensaba que iba a ser complicado para las damas por el esfuerzo físico que podían requerir, actualmente pues me han demostrado que son capaces de eso. Una de mis mejores alumnas es una muchacha que la falla de rotor de cola la hizo de una manera excepcional y maravillosa, igual que las fallas de hidráulicos, que son las únicas que más o menos requerirían eso. Entonces, le agradezco a todo su tiempo por estar acá. Esto no es un curso formal de cada uno de los aspectos que vamos a tratar, simplemente es un vuelo de pájaro por cada una de estas maniobras, y porque las personas que no son pilotos, que también creo que están presentes, son gente muy interesada, gente aficionada, que deben tener toda la ilusión que tuvimos nosotros en algún momento de convertirse en pilotos de helicóptero. Y por hecho, la parte técnica no va a ser tan profunda, a menos que sea requerido por alguno de ustedes, pero que en el futuro, para los demás cursos que vamos a abrir ya específicamente, se tratará con toda la técnica necesaria, y ya hablando de piloto a piloto y de piloto a técnico exactamente. Creo inclusive que hay controladores aéreos aquí que me parece sumamente interesante. Yo cuando voy a hacer cada uno de mis cursos, siempre trato de hacer un resumen histórico de lo que voy a hablar, porque creo que si uno no conoce la historia, uno le falta algo. Entonces, es interesantísimo saber de dónde viene, qué le costó a la humanidad llegar al punto donde nos encontramos actualmente. No fue fácil. El helicóptero comenzó hace 86 años de manera, ya les digo, ajá, de manera, vamos para allá, ajá, la presentación. Ok. Eh, Ahí estoy abriendo una presentación que me preocupé para hacerla, para hacer un poco más fácil la conversatoria. Como les digo, no es un curso específicamente para pilotos, simplemente para abrir el conocimiento y que nos sirve de recordar a muchos de los que tenemos cierto tiempo en este negocio. El resumen histórico, yo quiero que se recuerden de lo siguiente. Nos podemos reír ahora y vemos que el, el primer helicóptero que voló lo hizo un señor llamado Paul Carnot en Francia. El primer helicóptero que ustedes están viendo allá arriba a la izquierda fue su helicóptero con que él voló por primera vez. Está aceptado como el primer vuelo de helicópteros. Ese vuelo consistió en lo siguiente, y sí, nos podemos reír. Ese vuelo duró 20 segundos y el señor se despegó del piso 30 centímetros. Ese logró esa hazaña que lo venían tratando la humanidad desde toda la vida, de despegar en vuelo vertical y aterrizar. Él hizo otro vuelo ese mismo día, un poquito más largo, de 5 minutos, pero no pudo nunca trasladarse. Los problemas que tenía la gente que quería volar verticalmente era que el helicóptero, cuando avanza, ocurren una serie de fenómenos aerodinámicos
que ahora nosotros los entendemos, pero en aquel momento nadie entendía qué pasaba, que cuando el helicóptero se desplazaba, tendía a voltearse, a girarse, ¿no? A voltearse. Eso lo logró el señor que está siguiente, que es Igor Sikorsky, con su helicóptero Sierra Victor 300, que fue el primer helicóptero controlado. Eso fue, el Carnot fue en 1907 y el de Sikorsky en 1939. Tardó todo ese periodo de tiempo en desarrollarse un helicóptero totalmente controlado. Si ustedes recuerdan la historia de la aviación, cuando en 1903 los hermanos Wright hicieron su famoso vuelo, considerado el primer vuelo de la historia, con motor controlado, la, la tecnología dice que realmente su cosa genial fue lograr los sistemas de control. El sistema de control donde uno puede decidir subir, bajar, girar y hacer todo eso. Eso fue lo que lograron los hermanos Wright. Y el señor Sikorsky, un ingeniero nacido en Kiev, Ucrania, y después se nacionalizó en Norteamérica, logró descubrir el rotor de cola. El rotor de cola es esa hélice que llevan los helicópteros que ustedes conocen, que en la gráfica que se ve allí en era horizontal, y ahora son verticales. Ese helicóptero pudo ser controlado totalmente y se pudo desplazar. No me quiero extender mucho, pero quiero explicarle que a los que no saben de aerodinámica de helicóptero, que si lo que ocurría con los helicópteros que se volteaban era que ocurría un fenómeno conocido hoy en día como disimetría de la sustentación. La sustentación de ese rotor que va girando no es igual en la pala que avanza en la que retrocede. Algunos que no estén relacionados con la aerodinámica del helicóptero sonará sumamente extraño esta frase. ¿Cómo es posible que una pala que está pegada junto con otra del mismo eje, una sea más rápida que la otra? Al entender rápidamente, lo que ya saben es porque el viento relativo del desplazamiento se le resta a una pala, la que retrocede, y se le suma a la pala que avanza. De tal manera que la pala que avanza aerodinámicamente es más capaz de producir sustentación. Eso hacía que una pala se levantara y la otra bajara. Entonces el helicóptero tendía a girar hacia la pala que retrocede. Eso se logró cuando un señor español llamado Juan de la Sierra descubrió en sus estudios el rotor. El rotor es una cosa especial que solamente los helicópteros tienen y por eso todo aeronave que para poder llamarse helicóptero tiene que ser capaz de tener, o sea, tiene que ser equipado con rotores. Ya les voy a decir la diferencia con otras cosas. Entonces, esa pala cuando gira, según la teoría y la tecnología del señor de la Sierva, la pala que avanza le quita ángulo de ataque y la pala que retrocede lo aumenta. De esa manera se igualan las sustentaciones y el helicóptero podía mantener estabilidad en el traslado. Eso, en pocas palabras, es lo que significa la disimetría de la sustentación o pérdida de la pala que retrocede. También se conoce como eso. Eh, no toda aeronave, antes de continuar y pasar después al tema, no toda aeronave que despega verticalmente y aterriza verticalmente es un helicóptero. Como les acabo de mencionar, el helicóptero debe tener rotores, si no, no es un helicóptero. Digo esto por la confusión de que he visto en muchas páginas donde los Osprey y los B-22 y el Augusta o ahora Leonardo 609 son aeronaves que despegan y aterrizan verticalmente, pero no son helicópteros, son convertiplanos. Ha sido clasificado como convertiplanos porque son hélices que se pueden inclinar dependiendo del vector que uno quiera desarrollar para lograr un despegue vertical y un avance vertical. Entonces son diferentes. ¿Okay? Helicóptero es todo aquel que nosotros conocemos como alas rotatorias, rotorcraft en inglés, que son para que sean llamados nada más que helicópteros.
Entonces ustedes ven allí toda la serie de desarrollos que hemos tenido, desde el menor hasta el mayor, hasta las aeronaves de hoy en día, que son unas cosas excepcionales. Este es el helicóptero del señor Carnot, el que voló 20 segundos y ya entró en la historia como el primer vuelo de helicóptero. ¿Ok? Luego tenemos el helicóptero, el Vought Sikorsky 300, que es el de Sikorsky, que luego fue el primer helicóptero hecho en serie, que fue adquirido por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque el que está a la derecha simplemente es el mismo helicóptero, pero con un carenado, digamos, de fuselaje. Luego, para que vean todo y rápidamente el avance que en 85 años, 86 años ha tenido el helicóptero, que en velocidad ha superado inclusive a las aeronaves de ala fija. Este es el panel de un Bell 47, el Bell 47, el helicópterito aquel de la burbuja con dos tanques atrás, que simplemente tenía aquí lo básico para poder volar. Instrumentos de motor, instrumentos anemométricos, velocidad, variómetro. Con eso se logró volar enormemente, una aeronave espectacular de pistones, pero que después de la guerra de Corea logró tener un éxito fenomenal. Luego pasamos a este panel, el panel del popular Bell Jet Ranger, ¿no? Ya tenemos otro tipo de instrumentación, ya tenemos otro tipo de avance. Seguimos viendo otros modelos, también monomotores pequeños, que han avanzado a H500, etcétera, etcétera. Luego tenemos ya las máquinas bimotores, como este 412, que tiene ya una instrumentación fenomenal de todo tipo, sistemas de navegación, sistemas de alarma, todo lo que ya nosotros conocemos. Tenemos ya los helicópteros modernos, 139, 169, los Sikorsky, el 525 de Bell, tienen estos paneles impresionantes antes que nadie se imaginaba hace 50 años que esto podía haber ocurrido. Y al final tenemos el Sikorsky S-92, donde uno cree que está en una nave espacial, porque ahí no hay nada, digamos, analógico. Todo es computadora, todo es glass cockpit. Y entonces, imagínense ustedes, cualquiera confunde este panel con cualquier aeronave de ala fija y realmente no hay ninguna mayor diferencia. Esa es la ayuda. El objetivo que tenemos acá es destacar las características más importantes del vuelo con helicópteros, sus ventajas y limitaciones, y la seguridad con que se deben realizar estas operaciones. Nunca debemos dejar aparte la seguridad, porque como pilotos de helicóptero debemos saber que esta es una actividad tremendamente delicada, tremendamente técnica, donde gracias a Dios con la experiencia y toda esta ayuda electrónica y todos los avances de los estudiosos, se ha logrado sacar la actividad aeronáutica del rango de peligrosidad. El vuelo ya no es peligroso, según las estadísticas y los especialistas en seguridad de vuelo. Es una actividad de riesgosa. Y entonces el riesgo en seguridad aérea, sabemos que el riesgo se controla con dos aspectos, obligados los dos, no uno ni otro, u otro, sino los dos al mismo tiempo. El vuelo de helicópteros o de aviones se controla, el riesgo se controla con tecnología, todo lo que estamos hablando de los avances, y con entrenamiento. Usted puede tener el avión mejor equipado del mundo, pero si el piloto o los pilotos no están entrenados, están en alto riesgo. Y al contrario, el piloto mejor entrenado del mundo, que tenga todas sus capacidades, todas sus cosas desarrolladas, pero en una aeronave que no está activada al día, que no está bien equipada, están también en alto riesgo. Y aquí quiero hacer un punto importante que no debemos olvidar con respecto a la tecnología. Actualmente tenemos en el teléfono, tenemos en todas partes inteligencia artificial, computadoras para todos lados, los aviones vuelan cada día más automáticamente. Hace unas semanas aterrizó el primer avión con un equipo Garmin que aterriza solo. Esa tecnología es genial, excelentemente. Pero si vemos el lado opuesto, que si la tecnología no es bien manejada, ha causado accidentes.
ha causado problemas. El Boeing 737 MAX, etcétera, etcétera. Ya sabemos que las computadoras fueron las que causaron los problemas. Y lo que quiero recalcar no es que dejemos de volar y desechemos la tecnología, es una maravilla, pero tenemos que estar conscientes de que debemos dominar la técnica del vuelo manualmente. Hay casos de esos que nosotros vemos por allí en los programas de televisión, donde un piloto de Japan Airlines, algo así, estrelló el avión porque era la primera vez que iba a aterrizar manualmente, después de un montón de horas de vuelo. Entonces, bueno, las características. Luego, quiero hacer Hay un micrófono ahí abierto allá. Este, el, Quería hacerle notar lo siguiente. En aeronáutica, las horas de vuelo es nuestra credencial. Las horas de vuelo es nuestra presentación. Un piloto de 5.000 ya es un señor caballero que tiene 20 años volando, más o menos, y así. Pero no es todo lo que diga la experticia de ese piloto. ¿Por qué? Porque habemos pilotos que hemos tenido la fortuna de entrenarnos en todos los aspectos del vuelo de helicópteros. Otros simplemente han tenido el trabajo asignado de traslado de pasajeros, no han intervenido en rescates aéreos, carga externa, etcétera, etcétera. No es una cuestión de habilidades, sino simplemente que no se les ha presentado la oportunidad. Cuando tengamos la presentación de nuestro currículum, debemos tener en cuenta todo este tipo de preparación, de cursos que hemos abierto para ir mejorando nuestras características personales de vuelo, nuestra preparación ante cualquier tipo de trabajo. ¿Okay? De eso se trata esto. Y con toda felicidad yo recibo la noticia de que hay un montón de pilotos acá que han hecho muchísimo, muchísimo, algunos los conozco personalmente y son, bueno, excelentes pilotos. Pero tenemos todavía la intención de seguir conversando de estas cosas que nos llegan. El vuelo con helicópteros ha aportado una incomparable contribución tanto en los aspectos científicos y tecnológicos como en los de desarrollo social de la humanidad. ¿Ya? El contenido que aquí vemos en su mayoría forma parte de la ciencia y tecnología. Son hechos comprobados e investigados por los grandes científicos del área y otra pequeña parte de mis propias opiniones y conceptos que he podido experimentar y comprobar a través de múltiples vuelos y condiciones y situaciones. El helicóptero, estos son conceptos míos, no se pongan celosos los pilotos de avión, porque ya también volé avión. Es por utilidad una de las máquinas más excepcionales que ha inventado el hombre. Sus múltiples usos la convierten en una plataforma necesaria por sus comprobadas capacidades en emergencias médicas, catastróficas, climatológicas, policiales y militares. Pero además presta asistencia vital en la industria, en turismo, agricultura, vigilancia, usos recreacionales y una lista pues que cada día se hace mucho más larga. La aeronáutica en general implica análisis y estudio de múltiples aspectos. Esto es algo que no podemos dudar y no podemos negar. Pero si tenemos que considerar una cantidad de factores adicionales, se convierte en un trabajo exclusivo que solamente unos pocos podrán ejercer con un elevado nivel de seguridad. Conocemos pilotos muy buenos, pero que no se sienten o no están preparados para cierto tipo de trabajos. Eso es lo que quiero decir. No que no sean capaces, pero no han tenido la instrucción precisa para esto. Y en esto tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los pilotos somos personas de mucha adrenalina y nos atrevemos a todo lo que nos proponga. Y queremos demostrarlo. Muchas veces tenemos que hacer uso de la conciencia y de la ética para decir que no estamos preparados para cierto uso o para cierta actividad de vuelo. Tenemos que saber decir, eso no lo he hecho yo no estoy preparado para eso. Busquemos quien nos enseñe y seguramente en pocas horas ya estarán preparados y calificados. Muchas operaciones de vuelo pueden ser ejecutadas por aeronaves de alas fijas. Sin embargo, como veremos a continuación, las actividades que vamos a hacer son casi exclusivas o exclusivas
de los pilotos de alas rotatorias o los pilotos de helicóptero. Yo me acuerdo que cuando comenzamos, y todos aquí podrán reírse un poco, cuando nos decían que el vuelo de helicóptero es un vuelo controversial. Y nuestros amigos de a la fija hasta nos decían que esa cosa no iba a volar porque era muy rara, no tiene capacidad de vuelo. Y el helicóptero se opone a volar. Y el avión está hecho para volar. Mientras el avión tenga velocidad, él va a volar. El helicóptero no va a volar si usted no lo pone a volar. Esa es la función nuestra. Luchar contra una serie de fuerzas, una atravesada con la otra, una opuesta a la otra, para que el helicóptero vuele. Eso es el mérito genial que tenemos los que hemos tenido oportunidad de esto, en serio. Era verdad lo que nos decían, que el helicóptero hay que ponerlo a volar, si no él se va a negar a volar. Uno de los problemas que tenemos cuando empezamos a volar, y nos dicen los instructores, déjalo volar porque el que no lo está dejando volar eres tú. Obviamente, es un proceso que el cerebro va adaptándose hasta entender qué es lo que está pasando. Entonces, cuando el cerebro da la vuelta con las correcciones que te hace el instructor, llega un momento dado que el cerebro acepta todo lo que vino aprendiendo en esas 5 o 10 horas de vuelo y llega el momento en que domina el vuelo estacionario, el vuelo más fenomenal, el vuelo más difícil de dominar un helicóptero, es hacer que un helicóptero se mantenga estable, estático en el aire, sin moverse, independientemente del viento que tenga por alguno de los frentes. Entonces, el piloto de helicóptero debe prever en todo momento las condiciones en que colocará su aeronave en los próximos segundos, minutos y horas. Se debe convertir en un pronosticador exacto de sí mismo, su máquina y el ambiente, ya que el piloto, como decía Harry Reasoner, el vuelo más perfecto puede dejar de serlo en tan solo unos segundos. Al principio los helicópteros eran sumamente sensibles, o son sensibles todos, pero no tenían ayudas. Hoy en día la tecnología da para que haya pilotos automáticos, sistemas de estabilización automáticos que ayudan al piloto a que pueda soltar los controles unos segundos, un minuto o que vueles automáticamente. Eso al principio era imposible. Entonces, el piloto debía mantenerse siempre atento a todos los instantes. Y uno desarrollaba técnicas para poder mantener el colectivo, el cíclico y los pedales. El, el cíclico, precisamente como no lo nombré al principio, se llama cíclico porque es el que permite que la pala vaya cambiando su posición a medida que va girando en microsegundos. Está ahorita acá, después está acá, de otra manera, y por eso se llama cíclico. El colectivo es porque colectivamente le mete el paso a las palas, todas las palas cambian el mismo ángulo de ataque, y los pedales, que son los que mueven el rotor de cola o el antitorque. En los helicópteros de un solo rotor principal y rotor de cola. Los helicópteros más diferentes, que tienen dos rotores principales, es simplemente un diferencial de torque. Uno termina dominando al otro y eso se mueve también con los pedales. La planificación. El vuelo de helicóptero es tan entretenido que usted no puede imaginarse dos vuelos iguales. El día que ustedes vayan a hacer una misión de vuelo, tienen que saber para dónde va el helicóptero, qué carga va a llevar, quiénes son sus tripulantes, hay combustible suficiente, la ruta que se va a llevar, el tipo de terreno que uno va a donde va a actuar, la misión que se va a realizar, inclusive la hora de la operación, condiciones meteorológicas y el estado físico-somático de los tripulantes. Un piloto bien calificado, con todos los entrenamientos del mundo, podría decir en un momento dado, no estoy apto para ese vuelo, de la manera más profesional del mundo, porque ese día se siente mal físicamente, porque tiene un problema de alguna pérdida, una situación mental que no le permite concentrarse bien. Entonces ese día el piloto debe decir, busquemos a otro que me ayude o que vaya, porque yo no estoy preparado para eso.
Eso crea el vuelo, los pilotos todos sufrimos de una enfermedad ocupacional llamada euforia. Así como en español la euforia significa como alegría, todo ese tipo de cosas, en aviación es una enfermedad ocupacional por la cual el piloto se sobreestima de sus formas, de su calificación, se cree Superman, se cree que es capaz de todo y obvia los riesgos. Eso significa euforia, es atreverse a una cosa donde el momento no está dado para cumplir esa misión. Tenemos que cuidarnos de eso. Todos sufrimos de eso. Y muchas veces nos atrevemos a hacer una cuestión en donde no estamos preparados y si no se cumplen los 5 pasos de un accidente, pasamos un susto. Y entonces, bueno, no pasó nada. Fueron 2 o 3 cositas y lo pude resolver. Hasta que llega el momento, que Dios quiera que no, donde se ocurren los 5 eventos para que haya un problema. En el vuelo de helicóptero se deben aplicar simultáneamente y muchas veces por adelantado las debidas compensaciones en los demás comandos. Los movimientos son generales muy pequeños. Está calculado que el rango de movimiento del cíclico es de 1 pulgada cuadrada. O sea, imagínense que uno mueve el cíclico así y así, no más. Si uno hace esto, da la vuelta, uno se voltea, es sumamente. Entonces, el helicóptero es sumamente sensible, los controles son muy precisos y muy cortos, pero además de eso, el piloto debe adelantarse a lo que va a pasar cuando uno mueve uno de los controles, porque generalmente va a necesitar compensar con los otros 2 controles para que el vuelo sea sereno, estable, sobre todo los que trabajamos en aviación corporativa con pasajeros, para que la persona no preparada a volar no sufra de miedos o que se asuste. Uno debe hacer el vuelo lo más sereno posible, entonces uno debe adelantarse, saber qué va a pasar cuando yo muevo esto para acá o esto para allá. Eso se logra muy sencillamente, pero se logra con entrenamiento. El problema principal de los helicópteros, ¿cuál es? Si ustedes ahorita pudieran decírmelo, estoy seguro que todos llegarían a la conclusión. Los problemas de los helicópteros son por sobrecontrol. Cuando nos pasamos de control, cuando metemos un pedal más de la cuenta, cuando movemos el cíclico más de la cuenta o cuando no compensamos por haber movido una parte de los controles y no compensamos. Entonces, pues tenemos que recuperar con maniobras muy bruscas, ¿ok? Esta foto, bueno, está la de Harry Reasoner, que se lo nombré hace ratico, un chiste, donde verdaderamente en aquel momento los pilotos de helicóptero este, parecíamos que vivíamos pendientes de todo, con amuletos y con cuestiones para ver si el vuelo no salía bien. Esto es realmente un chiste, pero la única forma de mantenerse activo y exitoso dentro de nuestra carrera es manteniéndose adiestrado, manteniéndose en entrenamiento, haciendo los cursos de actualización, haciendo todo ese entrenamiento, volar con instructores para hacer emergencias. Tengo experiencia de amigos que tienen años volando y cuando les voy a dar instrucción les pregunto si ellos desde cuándo no hacen una autorrotación o una falla de rotor de cola. Y el silencio es la respuesta, porque el piloto normalmente cuando empieza a trabajar o las empresas no le permiten hacer entrenamiento o ellos mismos no le hacen entrenamiento. Y no hay una cosa más sencilla que hacer una maniobra de emergencia cuando tú estás preparado para ella. Me han tocado experiencias con la gente de allá de Alas del Sur. Hicimos unos cursos espectaculares hace unos años. Hicimos todas las maniobras de emergencia. Y cuando uno las hace, la expresión de los pilotos es, pero esto era tan sencillo. Era sencillo hacer una falla de rotor de cola, era sencillo hacer una autorrotación, pero si no la practicas y haces un movimiento equivocado en esos 3 o 4 segundos, imagínate tú lo que podría pasar. Realmente, en cuanto a la introducción que vamos a hacer de las maniobras
avanzadas de helicópteros, hay que hacer todas estas maniobras que ven allí, son las que tienen necesidad de dominar el piloto con exactitud y permitirán hacer lo que vamos a tratar más adelante. Son las aproximaciones de alto rendimiento o las aproximaciones inclinadas o de steep approach, que son las aproximaciones altas donde el ángulo de aproximación es superior al ángulo normal. El ángulo normal es de 5 a 8 grados, es el ángulo normal de una aproximación normal a cualquier sitio. La llana y la normal es de 8 a 12. Por encima de 15 grados se considera ya una aproximación steep o pronunciada o de alto rendimiento o de alto performance que se utiliza en áreas confinadas, se utiliza en pináculos cuando el viento está muy fuerte, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a hablar cada una por su lado. Los despegues de alto rendimiento, obviamente, son los despegues verticales, donde hay que superar un obstáculo para poder salir de un área confinada. Esos despegues de alto rendimiento también requieren una técnica específica, donde muchas veces yo le pregunto a los pilotos que cómo se realiza un despegue de alto rendimiento y confunden una cosa con otra. El alto rendimiento no se hace desde hover, se hace desde el piso. Esas son técnicas que tú tienes que aprovechar. ¿Por qué? Porque tienes que aprovechar el colchón que estás ejerciendo para el impulso te saca del hueco donde estás metido. Si lo haces desde hover, estás sometiendo al helicóptero a que supere cosas que lo está castigando, no tiene el 10% disponible, de etcétera, etcétera. El vuelo estacionario en efecto suelo, in ground effect o fuera de efecto suelo. Obviamente es necesario que el piloto domine ambas técnicas. En efecto suelo es el normal que hacemos a 6 pies del piso y donde estamos bajo efecto del colchón de aire que estamos fabricando nosotros mismos. Fuera de efecto suelo se utiliza para otro tipo de maniobras que vamos a ver ahora más adelante, que son las avanzadas, como la carga externa, etcétera, etcétera. Paradas rápidas o quick stop. Básicamente se practica en un aborto de un despegue, que es detener la aeronave en pocos metros cuando va a velocidades por encima de los 40 nudos, cuando ya el despegue está hecho y hay que abortarlo. Se utiliza eso para facilitar el control de la aeronave. Requiere sencillos procedimientos, pero si no sabe, el helicóptero se voltea por un lado para otro y eso puede causar problemas. Hasta no dominar eso exactamente, el helicóptero, el piloto, no tiene el entrenamiento apropiado, por ejemplo, para una autorrotación. Despegues directos desde tierra y aproximaciones directas desde tierra se utilizan también en ciertas ocasiones y los pilotos no saben para qué. Se utiliza cuando uno está muy pesado y tienes que salir de un sitio y haces despegue sin hacer hover, aprovechando la potencia disponible para salir. Cuando tienes buen viento, tú puedes utilizar eso, no pasa nada, es una cuestión perfectamente realizable, sumamente cómoda para la máquina y vas a efectuarlo. Igualmente cuando te vas a dirigir al piso, cuando vas a aterrizar, y vas muy pesado, donde tú sabes muy bien ya que no vas a hacer hover porque el rotor no lo cargaste y no cargó apropiadamente en los últimos 5 o 10 segundos del aterrizaje, de la aproximación, entonces tú puedes decidir hacer un aterrizaje directo a tierra que no pasa nada. Si está bien controlado, lo vas a lograr y vas a hacer una pequeña patinada si acaso y ya. Están los aterrizajes y despegues en áreas inclinadas. Muchas veces cuando vamos a la montaña hacia un rescate o a un sitio no preparado, el piso obviamente no está horizontal totalmente y requiere unas técnicas para poner un esquí, bajar y montar la gente o la carga y hacer el despegue en la misma condición. El piloto debe estar preparado y consciente de que el peso del helicóptero le va a variar cada vez que se baje alguien o que se monte alguien o que baje una carga o monte otra carga para mantener el esquí en el sitio apropiado. Eso requiere bastante destreza. Todo lo que estoy hablándoles acá, ustedes la conocen, son maniobras bastante sencillas de hacer cuando te lo instruyen y cuando tú haces tus ejercicios perfectamente. No es nada del otro mundo. Nosotros los pilotos de helicópteros tenemos un ego bastante bueno, gracias a Dios. Y realmente cuando nos montamos con un amigo de alas fijas, le podemos demostrar que somos unos fenómenos, ¿no? Y que tenemos una verdadera habilidad tremenda. Sí las tenemos. O sea, no es que tenemos que ser pretenciosos.
pero he tenido la experiencia donde yo estuve trabajando, donde pilotos de avión nunca pudieron, algunos no pudieron volar helicóptero, pero todos los pilotos de helicóptero sí podían volar aviones por el tipo de manejo. El helicóptero exige muchísimo más de la persona. Ustedes verán que cuando ustedes vuelan 3 o 4 horas seguidas, llegan todavía con la adrenalina funcionando, pero después les baja porque todo el cerebro estuvo ocupado, los ojos, las manos, todo su cuerpo estuvo ocupado en el trabajo que estábamos realizando. Así fuese un trabajo de llevar personal a un sitio. El esfuerzo de pasar la vista por el panel cada 10 segundos a ver cómo están las cosas, viendo la nube que se está acercando, o que el viento me cambió, o que el combustible va para acá, o que estamos muy lejos, o que todas esas cosas hace que nuestro cerebro vaya gastando la energía hasta el momento de llegar. Eso es una característica que nosotros aprendemos a manejar y por más que vayamos hablando, pues siempre vamos pendientes de nuestra cosa. Y al final, reprovisionamiento en caliente. El reprovisionamiento en caliente es algo que en los aviones prácticamente no existe. Es cuando uno pone combustible con el helicóptero y los rotores encendidos. Eso se utiliza mucho en las zonas rurales, en las zonas de trabajo, en las zonas de minas, en las zonas de fumigación. Se puede utilizar, recargar de combustible el helicóptero con los rotores funcionando. Es una técnica, no tiene nada del otro mundo, tiene su peligrosidad obviamente, pero con las medidas eh, de seguridad aseguradas no hay ningún inconveniente. Estas son las maniobras que necesita un piloto para hacer maniobras avanzadas como las que vamos a ver ahorita. El contenido de esta central, vamos a hablar entonces, una vez ya conocido las maniobras que necesitamos, áreas confinadas, pináculos, carga externa, extinción de incendios, traslados aeromédicos, operaciones de pesca u otras actividades marítimas o navales, vuelo en montañas. Al final podemos hablar de unas conclusiones. Entonces vamos a ir cada una aplicando más o menos una explicación. Primero, antes de hacer cualquier operación, el personal de operaciones de la empresa o del sitio donde trabajamos debe de tener una determinación de qué tipo de máquinas vamos a utilizar, dependiendo de la misión que nos toque. Por ejemplo, hay que considerar si es motor a pistón o es motor de turboeje. ¿Okay? Nosotros podemos decidir, no, en un Robinson, en un Bell, en Cabri, en cualquier helicóptero, podemos hacerlo porque es una cuestión sencilla, ligera. Ok, entonces podemos utilizar un avión, un helicóptero más barato o más de mejor rendimiento o de tamaño que quepa en el sitio donde vamos a operar. No podemos sacar un avión, un helicóptero muy grande cuando, cuando han abierto un helipuerto de emergencia para apagar un incendio en una zona selvática, porque ahí un helicóptero grande no cabe. Y si cabe, tendrían que deforestar un terreno tremendo. O es monomotor o es multimotor. Tiene ventajas y desventajas uno y otro, dependiendo del uso. El multimotor obviamente gasta mucho más combustible que un monomotor, ¿no? Y el monomotor puede ser que cumpla la misión tremendamente bien sin ningún problema. También podemos utilizar, saber si el helicóptero que necesitamos es pequeño, es mediano o es un helicóptero grande, ¿no? Ahí tenemos helicópteros ya de una dimensión gigantesca que puede servir para otra cosa. Eh, el tamaño a veces es inconveniente para cierto tipo de maniobras, porque un helicóptero como este que está acá, el MI-26, es el helicóptero comercial más grande del mundo, consume demasiado combustible y no es operativo para ciertas cosas. Lleva una gigantesca cantidad de carga, lleva un montón de personal si lo necesitan, pero económicamente es bastante caro. Entonces, bueno, es una cuestión de decidirlo y esto tenemos que saberlo, este factor técnico, antes de hacer una misión o recomendarla, porque a nosotros nos van a preguntar como jefes de piloto o como operadores ante una emergencia. Áreas confinadas. El concepto de área confinada en operaciones de helicóptero se refiere a un espacio limitado o restringido
en el cual las maniobras de despegue y aterrizaje son especialmente desafiantes debido a la falta de espacio y la presencia de obstáculos. Es una cosa cerrada. Estas áreas pueden ser tanto terrestres, como patios, plataformas de perforación, entre otros, como marítimas y son comunes en lugares donde la infraestructura para aterrizar es reducida o la accesibilidad es limitada. Confinada ya se entiende el concepto de que es una zona muy cerrada donde hay que operar. ¿Cuáles son las características? Espacio limitado, el área no permite maniobras amplias y restringe la capacidad de despegues y aterrizajes. Hay presencia de obstáculos, generalmente puede existir edificios, estructuras, líneas eléctricas u otros obstáculos. Condiciones específicas para operación. Estas áreas requieren que el helicóptero esté en condiciones óptimas de operación y que el piloto tenga una capacitación especial, ya que el control de vuelo en un espacio reducido es sin duda más difícil. Por experiencia entre los que yo conozco y nuestros países, el piloto de helicóptero, una vez graduado, los jefes asumen que uno está preparado para cualquier operación. Es parte de nuestra exigir hasta cierto punto o hasta todo punto que nos sean facilitados los cursos de preparación, porque usted va a someter a un piloto que acaba de graduarse y que es un especialista en aterrizar y despegar desde un aeropuerto a que se meta en un área confinada, donde no solamente está metida al área confinada, sino que está en altitud o en altura, donde hay un montón de líneas de cables alrededor y donde hay malas condiciones del tiempo porque no hay más temporada mala. Esa persona está en riesgo. ¿Ok? Entonces el piloto debe decirlo que no está preparado. ¿Cuáles son las características? Ya las hablamos, requiere procedimientos especiales debido a las limitaciones de espacio y la proximidad de los obstáculos. Aterrizaje y despegue de estas áreas puede implicar técnicas específicas, tales como aproximaciones de alto rendimiento o de alto performance, que ya lo hablamos hace rato, son por encima de 15 grados, donde casi uno no ve el punto de aterrizaje. Eso requiere un control mayor que la aproximación normal a un ángulo de 5, 8 grados o 12 grados. Requiere que el piloto sepa que la aeronave va a perder altitud de los 300 pies que está previo hasta que no vea el punto y debe perder altitud de una manera más profunda, más, más, más rápida y el control no se debe perder. Despegues de alto rendimiento, que es lo mismo, para poder salvar el obstáculo, debes subir verticalmente hasta que una vez el obstáculo lo pueda liberar y puede salir. ¿Okay? Una cosa que yo les pido, por favor, es que cuando vayan a entrar a un área confinada, asegúrense de que tienen una salida, de que cuando vayan aproximando no se den las condiciones, no se sientan bien, no estén bien, digamos, acondicionados al momento y tengan que dar otra vuelta. Siempre antes de meterse en un área confinada deben tener una salida previa, planificada, para que logren hacer una ida al aire y acomodar de nuevo el procedimiento, si es que es viable, o abandonar la misión porque no es viable. ¿Sí? El vuelo vertical también lo debe mantener el piloto perfectamente, sin moverse estáticamente. Técnicas de aterrizaje, obviamente. Además de las ya mencionadas, los pilotos deben conocer perfectamente las dimensiones de su aeronave, diámetro de los rotores para mantener la distancia y control durante el proceso. Un truco. Los helicópteros, la distancia la puede calcular el piloto del lado donde está sentado, si es de la derecha o la izquierda, a su izquierda y de frente. Hacia el otro lado, el piloto no tiene sensación exacta de hasta dónde llega su rotor. Así sepa las dimensiones que tiene el disco completo. Eso es una cuestión estudiada donde los pilotos, cuando van a aproximar, deben aproximar del lado de ellos, si lo permite las condiciones de viento y otras condiciones. Pero si no lo va a hacer,
debe tomar en cuenta que su sensación, su percepción del rotor principal no está del todo exacta como si estuviese del lado de detalle. En resumen, operar un helicóptero en áreas confinadas es un reto que requiere habilidades avanzadas tanto del piloto como del equipo de apoyo. Se deben aplicar procedimientos rigurosos para garantizar la seguridad y el éxito de la operación. No había mencionado la necesidad de la comunicación, eso está en otras transparencias que las tengo por ahí para no hacer tan larga la exposición, pero cuando veamos el curso que vamos a dar con la presencia de ustedes, con el favor de Dios, vamos a aclarar todas esas cosas. La comunicación con el personal de tierra es vital. Tienes que tener adiestrado al personal de tierra para que sepan qué va a pasar con el helicóptero cuando toque, cuando haya que descargar, cuando haya que acercarse al helicóptero porque va a bajar la material o la persona, todo eso. La segunda maniobra vital para nosotros los pilotos que hacemos vuelos avanzados es los pináculos. Al contrario del área confinada, un pináculo se refiere a una estructura elevada y generalmente de tamaño reducido, como una torre, un techo de un edificio, una plataforma alta, que presenta un desafío para los pilotos de helicóptero debido a su tamaño limitado y las condiciones variables del viento, la visibilidad y la proximidad de otros obstáculos. El pináculo es aterrizar en el tope de una montaña, aterrizar en el tope de un edificio. Eso podría parecer sencillo, pero la aeronave está fuera de efecto suelo hasta el último momento, de lo cual la máquina debe ir con el rotor con carga aerodinámica y con disponibilidad de potencia para poder saber que vas a acolchar el toque. ¿Ok? Eso, este, eso, si no lo haces en la práctica, si tuviéramos un helicóptero, yo les decía en qué momento tienes que decidir si entras o no, o te vas al aire. O el piloto de que conoce su máquina debe saber si tiene aún potencia disponible para hacer el vuelo estacionario sobre el punto, el cual debe ser preciso. En esas condiciones de vuelo, los vientos son generalmente muy variables y más fuertes que los que hay en superficie, cosa que puede ser apropiada para la aproximación, pero que no necesariamente es, es lo propio, lo que ocurre siempre. ¿Okay? Estos tipos de operaciones son comunes en misiones de rescate y evacuación en áreas urbanas o zonas montañosas. Trabajos de carga externa con slingas, especialmente en lugares donde no es posible aterrizar, pero donde se necesita entregar o recoger material. Operaciones de vigilancia o inspección de infraestructuras, como líneas de alta tensión o plataformas de petróleo o petroleras. Exigencias de la operación de pináculo. ¿A qué necesitamos para hacer una operación de pináculo? Limitación de espacio. Los pináculos son zonas muy pequeñas, lo que requiere maniobras de aterrizaje y despegue de alta precisión. No, si usted se sale de la plataforma donde está posible aterrizar, bien sea una montaña o un edificio, se está saliendo del disco de sustentación del rotor principal, que es el colchón que nosotros utilizamos para aliviar el trabajo de la turbina o de los rotores en el hover, en el vuelo estacionario. Condiciones meteorológicas cambiantes. El viento cerca de las estructuras altas puede ser inestable o turbulento y lo que aumenta el riesgo de pérdida del control. Sí, el viento, a pesar de que las aeronaves actualmente tienen una capacidad tremenda de mantener el vuelo, en altitud el helicóptero está castigado. O sea, tiene que hacer mayor esfuerzo que si estuviera al terreno donde está operando. Y mientras más lejos estemos del nivel medio del mar, el helicóptero está trabajando más. No necesariamente tiene que ser cerca del piso donde estamos. Podemos estar en ciudades como Caracas, que está a 3.000 pies, y el helicóptero ya está castigado. Si vamos a los Andes o vamos allá en Dominicana, al Pico Duarte, debemos saber que el helicóptero en esas condiciones está castigado, no está en plenitud de operación y deben saber el piloto cuándo va para allá y cuándo va a salir, qué es lo que le toca. Obstáculos cercanos, a menudo los pináculos están rodeados de otros obstáculos.
edificios, cables, etcétera, eso complica más. En las ciudades, por ejemplo, los edificios, en Caracas hay más de 100 helipuertos. Lo que pasa es que, bueno, ahorita están restringidas las operaciones, pero sí, en el centro de Caracas todos los edificios de los bancos y de las clínicas tienen siempre un helipuerto. Esos son helipuertos que si sales vas a conseguirte un edificio de frente o muy cerca. Precisión en el aterrizaje requiere habilidades avanzadas para lograr un aterrizaje suave y seguro en un área pequeña y a menudo difícil de ver desde el aire. Ya sabemos que del aire hay que aprender a ver. No siempre creemos que se ve mucho más fácil. Se ven cosas, pero no se ve exactitud. Y el piloto debe tener eso planificado antes de aproximar. Condiciones de seguridad. Monitoreo continuo de las condiciones meteorológicas. Mantenerse informado sobre los cambios de viento y clima. Sobre todo en vuelo en montañas, la meteorología te cambia cada minuto. Si es en la mañana, si es en la tarde, el viento puede estar de un lado y en la tarde está del lado contrario debido al calentamiento del sol. Todas esas técnicas las vamos a ver en el curso que vamos a dar más adelante. Evaluación de los riesgos. Hacer un análisis detallado de los pináculos y las condiciones antes de realizar la operación. Eso de que decimos aquí en Venezuela, yo mismo soy, no. Denme los datos, denme los detalles para dónde vamos, para yo tomar mis previsiones, saber si estamos en condiciones, si la cantidad de combustible que tengo es buena, pues si es demasiada no me va a servir, y si es muy poquita tampoco. Entonces todos esos cálculos, el piloto de helicóptero debe meterse en el anexo X de su manual de vuelo, donde están las tablas de performance, donde podrá calcular si con la capacidad que va, será capaz de cumplir la misión. Y si está pasado, debe calcular también si la meteorología lo ayuda o no, porque la meteorología puede ayudarte si tienes un viento bueno a favor, pero en ciertas condiciones. Si le das la espalda a ese viento, te va a pasar la factura muy rápidamente. Entrenamiento especializado. Los pilotos que realizan este tipo de operaciones suelen tener entrenamiento avanzado, con simuladores y prácticas específicas en los entornos. En el entrenamiento de los pilotos, inclusive en las habilitaciones tipo, se debe hacer las prácticas de área confinada, pináculos. ¿Por qué? Porque las máquinas son diferentes. Tú estás aplicando a una máquina que tú debes conocer perfectamente cómo vuela, cómo se comporta, cómo es su potencia, si es bimotor, si es monomotor, si tiene mayor capacidad o menor, son diferentes. Entonces, hay helicópteros que giran la pala hacia la izquierda y el pedal de potencia es el derecho, el izquierdo, y la otra es viceversa. Entonces, ¿Viste? todas esas cosas tienes tú Nada que... más que Bien, en la otra maniobra avanzada que manejamos los pilotos de helicóptero es la carga externa. Todas las aeronaves son capaces de cargar carga dentro de sí, como los aviones y los mismos helicópteros. Pero la carga externa es única para los helicópteros, las aeronaves de alas rotatorias. Eh, las operaciones con carga externa, especialmente cuando una usa eslinga larga o eslinga corta, requieren habilidades y procedimientos específicos debido a las dinámicas del viento que cambian significativamente al transportar las cargas. Son dos tipos de operaciones, generalmente con carga externa, con eslinga corta y con eslinga larga. La palabra la define claramente. Sin embargo, vamos a ver qué es una. La eslinga corta se utiliza para transportar cargas más pesadas en lugares donde se necesita mayor control de la carga y se mantiene lo más cerca posible del helicóptero. Que la carga quede más pegada del helicóptero y no que quede muy larga, ¿no? Esta configuración, la carga cuelga a una distancia mínima debajo del helicóptero. Se usa para un control más directo. Debido a la proximidad de la carga con el helicóptero, el piloto tiene un control más preciso sobre la carga, lo que facilita las maniobras en espacios reducidos. O sea, la carga siempre va a tener un péndulo, y si la carga, la cuerda, la eslinga es más corta, obviamente es mucho más controlable por el piloto. Mayor estabilidad, el vuelo es generalmente más estable porque la carga está cerca del helicóptero, lo que reduce la influencia de los vientos laterales. Evitar el balanceo. En ambos tipos de carga,
el balanceo, a medida que se acelera el helicóptero, se induce, por supuesto, un movimiento en la carga que va colgando. El piloto va a sentir que el helicóptero queda como guindado de algo y debe tener la técnica para no permitir que la carga siga bamboleándose. Los movimientos en los helicópteros o en las aeronaves es exponencial. Si usted permite que el balance sea muy grande, el siguiente balance va a ser más grande si usted no hace la corrección correcta. Si hace la corrección incorrecta, va a incrementar ese balance y va a llegar un momento donde se va a perder el control. Y la emergencia con carga externa, ¿cuáles creen ustedes los que no saben de helicópteros o los que están curiosos por acá? Es, ya lo dijeron por ahí seguramente, soltar la carga. Hay que soltar la carga para evitar la pérdida de la aeronave y la pérdida de vidas de los tripulantes. Pero se va a perder la carga, se va a perder el dinero, todo lo que costó, el material, si es una maquinaria, etcétera, etcétera. Si son alimentos, lo que sea, se van a perder porque se van a caer en el espacio. Eslinga larga. Eslinga larga permite que la carga cuelgue a una mayor distancia del helicóptero, lo que es útil cuando no hay suficiente espacio para aterrizar cerca del lugar de descarga o cuando se necesita elevar o transportar objetos grandes y pesados sin obstáculos cercanos. Cuando se utiliza eslinga larga, el helicóptero generalmente no va a tener dónde aterrizar. Por eso la eslinga larga permite meterla en un sitio sumamente confinado, donde un personal va a desenganchar a poner y el helicóptero no va a tener posibilidad de aterrizar. Por eso se utiliza la carga larga. La carga corta es más fácil porque el helicóptero tiene que bajar más, sí, puede poner la carga y posarse a un lado. Generalmente estoy hablando. ¿Cómo se usa? La carga corre más lejos del helicóptero, lo que aumenta el riesgo de que la carga se balancee con el viento, pero también permite transportar objetos más grandes. Menor control, como la carga está más lejos, hay más dificultad para controlarla, especialmente si hay vientos cruzados o turbulencias. Usos comunes de la carga externa, ya sabemos, transporte de materiales grandes como piezas de maquinaria, grandes estructuras, etcétera. Seguramente han visto por todas las redes sociales estos ejercicios donde instalan torres eléctricas, cargan material pesadísimo. El helicóptero allí es de incalculable valor. Rescate en áreas remotas donde el espacio para aterrizar es limitado. Se puede hacer rescate de personas a través del winche, a través de la carga externa, y con una cuerda se saca la persona o se baja a alguien en rapel para que haga asistencia a las personas que están allí requiriendo la emergencia. Operaciones de instalación como cables o postes. Maniobras con la eslinga larga, control del balanceo, es uno de los mayores desafíos que van a necesitar los pilotos que deben anticipar movimientos de la carga y ajustarse a ellos, usando pequeñas correcciones en el cíclico para evitar que la carga oscile demasiado. Eso se enseña, eso se aprende con personas calificadas. El piloto, con sus habilidades plenas, en poco tiempo podrá adquirir la técnica para evitar que estas cosas ocurran. Vuelo estable y suave, los movimientos deben ser inclusive de mayor suavidad que en un vuelo normal por evitar el balanceo. La carga externa, el helicóptero está en una condición totalmente hostil. Esa palabrita no la aclaré al principio, pero que hablamos de que íbamos a hablar de ambientes hostiles. El ambiente hostil para nosotros es aquel ambiente donde la dificultad para realizar nuestras operaciones requiere bastante de estrés. Debemos estar con todos los sentidos puestos en la operación porque eso puede costar, en el menor de los casos, mucho costo de material perdido y en el peor de los casos, obviamente, la pérdida de nuestras vidas y de las personas que están apoyándonos. ¿Qué consideraciones especiales? Las condiciones meteorológicas en días de viento fuerte, con clima inestable, es mejor posponer las operaciones con carga externa si no se cuentan las condiciones óptimas. De lo que les decía yo hace un momento, evitar la euforia de que estamos aquí, hay que hacerlo, y resulta que las condiciones no están dadas. Eso debe evaluarlo el personal de operaciones
consultarlo con el piloto y decidir si la operación vale la pena que se haga. Zonas de operación, lugares de despegue y aterrizaje deben estar libres de obstáculos y el terreno debe ser adecuado para el helicóptero y la carga. Una maniobra de extremada delicadeza es la extinción de incendios, bien sea forestales o urbanos, del tipo de incendio que sea. Se utilizan helicópteros para eso con bastante eficiencia. El combate de incendios es una parte fundamental de las operaciones de emergencia y se utiliza precisamente cuando las formas de acceso son muy difíciles o imposibles. ¿Quién va a llegar a una montaña con tanta premura, con tanta velocidad, como no sea un helicóptero? Depende del tipo de helicópteros. En Venezuela hay pocos helicópteros capacitados para esto, ¿no? Generalmente incluyen helicópteros de gran capacidad y mucha versatilidad, como los Sikorsky S-70, Black Hawk, el Chinook, el 47, y o modelos más ligeros como el Bell 412. También se puede utilizar helicópteros más pequeños, pero con menor capacidad de carga, ¿no? Además, algunos helicópteros están equipados con sistemas de agua para detección de fuego y hay dos tipos de configuración, que son los con depósito de agua o helibalde o el popular Bambi Bucket, son los más comunes. El Bambi Bucket es un recipiente que está colgado debajo del helicóptero que se llena con agua desde un cuerpo de agua cercano y se transforma y se transporta, digo, hasta el fuego para la descarga del agua en la zona afectada. Los procedimientos varían según el tipo de fuego y las condiciones del terreno, obviamente, pero en general se siguen estos pasos. Hay que evaluar la zona donde está ocurriendo el helicóptero. No necesariamente hay que salir apurado para saber si estamos bien. ¿Por qué? Porque si no hay un espejo de agua o una forma de cargar el agua cerca, se está perdiendo el tiempo. O sea, la cosa tiene que estar precisamente cerca. En los videos que uno ve por allí, en YouTube y otras plataformas, se ve que lo toman hasta de piscinas particulares para poder extinguir algunos incendios. Entonces, la evaluación, antes de cualquier intervención, se realiza un sobrevuelo o evaluación. Esto lo hace un equipo de control aéreo o un piloto experimentado que observa el comportamiento del incendio y de las condiciones meteorológicas. También se evalúa la disponibilidad de fuentes de agua cercanas, como lagos, ríos o embalses. Coordinación con equipos terrestres, esto es el mismo mensaje que mandamos cuando hablamos de áreas confinadas o de pináculos. Los pilotos deben estar en constante comunicación con los equipos de bomberos terrestres. Se necesita un trabajo en equipo eficiente para delimitar las áreas de peligro y de las mejores rutas y puntos de descarga del agua. Porque la apreciación desde abajo no es la misma y un bombero calificado puede decidir dónde es mejor colocar el agua para refrescar la zona o para extinguir la fuente real del incendio. La coordinación aérea y terrestre es vital para evitar accidentes y maximizar la efectividad. En algunos casos se puede hacer una descarga continua donde el helicóptero vuela en círculos y descarga varias veces en la misma área. Los pilotos deben tener en cuenta el viento, ya que puede alterar la dirección con que cae el agua. Les voy a hacer un comentario de una observación que yo vi una vez apagando un incendio y vi la descarga que estaba haciendo, yo iba en el tránsito y vi la descarga que estaba haciendo el piloto del agua y me quedé sorprendido cuando vi que la descarga se estaba haciendo con el viento de cola, downwind, con el viento de cola. Las descargas siempre deben ser hechas con el viento de frente en lo posible, porque cuando uno se va acercando al incendio, el incendio te altera toda la atmósfera donde tú estás metido. Vas a tener corrientes ascendentes que te van a echar el helicóptero para arriba, pero van a quitarle eficiencia al rotor principal. Entonces tiene que ser un vuelo bastante delicado. No sé por qué en esa ocasión vi esa descarga, me pareció interesante recordarla para que se haga siempre la descarga en una posibilidad del viento en el componente frontal. El combate de incendio con helicópteros es extremadamente peligroso y los pilotos deben seguir estrictos procedimientos de seguridad, tales como evitar el contacto con las llamas. La euforia de acercarse mucho al fuego para apagarlo de más cerca puede causarte problemas, obviamente.
Los incendios producen como una ceniza, que eso puede ser dañino para la turbina y para tu helicóptero, entonces debes estar pendiente, además de que los vientos se alteran con el calor del fuego y te van a alterar toda la aerodinámica con que tú habías pensado que ibas a estar. Las condiciones del viento son cruciales. Los cambios repentinos en la dirección y velocidad del viento pueden generar turbulencias peligrosas para los helicópteros. Es muy importante hacer las descargas con el viento de frente, que es lo que le acabo yo de mencionar. Esas maniobras que hablamos hace un instante, áreas confinadas, pináculos, incendios, son las más críticas con las que debemos tener en cuenta. También están algunas especialidades, como la de traslados aeromédicos, donde el piloto requiere saber muchas cosas de la fisiología del vuelo, de las condiciones de los tipos de vuelo que debe realizar dependiendo del herido, el enfermo o el afectado que estamos tratando. No toda persona puede ser sometida a cierto tipo de giros, gravedades, altitudes por su condición, heridas abiertas, tratado de problemas cardíacos, problemas de otro tipo de impactos. Entonces eso requiere un entrenamiento especial. Ese es un curso donde se hace y también requiere todo el tipo, los tipos de maniobras que hablamos antes. No las quise volver a decir para hacer esto un poquito más ligero, pero también sí implica el uso de despegues verticales, de aterrizajes verticales, pero el piloto de traslados aeromédicos debe tener una sutileza especial para evitar los traumas o las afectaciones en los aterrizajes, en las salidas. Generalmente están sometidos a un trauma ya por el problema que tienen de salud, pero cuando yo trabajé en traslados aeromédicos teníamos una norma que supongo ya que es de uso general, donde los familiares directos no deben ir en el vuelo. Claro, si se lleve un médico, de un paramédico, el asistente, todo lo que uno quiera, si hay capacidad dentro del helicóptero, se puede llevar a alguien. Si es un niño o un menor de edad, generalmente el papá, la mamá va a querer ir. Hay que estar pendientes de esto porque uno no sabe la reacción de una persona no calificada o que no está acostumbrada en caso de un evento en el vuelo. Si una persona ve que el paciente fallece o se agrava o sangra, puede tener problemas de comportamiento por el desespero, cosa que es natural. Y por eso lo que logramos de hacer en aquel momento era que uno observaba de los familiares el que estaba más sereno y si era necesario que lo acompañara, se invitaba a esa persona a hacerlo. ¿Por qué? Porque era la persona que podía soportar quizás alguna cosa. Puede ser un tío, puede ser un padrino, puede ser el papá, la mamá, pero una persona que uno vea sereno. ¿Ok? Esa parte se las recomiendo para evitar. Otra cosa legal que deben tener los que hacemos traslados aeromédicos es tener un documento, un recibo, una cuestión en del helicóptero, donde alguien te firme la autorización para trasladar al paciente. Si es el esposo, la mamá, el hijo, quien sea, que autorice que se traslade a esa persona, porque han ocurrido casos de acciones legales, porque por querer ayudar, un piloto saca a un herido y resulta que no estaba autorizado para llevárselo o alguien lo había autorizado, y ahí no entran la parte humanitaria de que tú quisiste salvar el paciente, puede haber acciones legales. Entonces tengan siempre algo allí donde el primero que usted vea, usted que es tío, papá, abuelo, fírmeme aquí. Y diga si yo, fulano de tal, autorizo a la persona para hacer a tal helicóptero con tal capitán, con tal sigla, para llevar al paciente fulano. ¿Ok? Eso lo vamos a ver cuando veamos los cursos que ustedes van a requerir después de esta charla. Otras operaciones de vuelo avanzadas son las operaciones de pesca o marítimas. Esos son los pilotos de atuneros, los pilotos navales, los pilotos de plataformas petroleras, que también necesitan tener unos adestramientos especiales por las condiciones de trabajo donde viven, donde se desenvuelven. El piloto de buque pesquero, de que pescan generalmente atunes, ese piloto debe saber que va a volar a 20 metros del agua.
Y entonces esa es una condición donde ante una emergencia la acción debe ser inmediata, no tiene mucho tiempo para decidir. Y el piloto de plataformas petroleras igualmente. Generalmente estas plataformas son bastante elevadas. El vuelo estacionario será siempre fuera de efecto suelo y la aeronave va a estar generalmente sometida a mayor esfuerzo para mantener su vuelo. Ese curso también lo podemos dar más adelante, por eso no lo voy a especificar, porque las maniobras avanzadas son las mismas que hemos hablado hasta ahora. Control del vuelo estacionario, despegues verticales, aterrizajes verticales. Operaciones de vuelo en montañas. Las montañas son ambientes significativamente hostiles. Esto se incrementa exponencialmente mientras más alta es la montaña. El dominio de su conocimiento facilitará grandemente nuestras actividades de vuelo. Más aún, no creo que un piloto que deba realizar un trabajo aéreo en alta montaña pueda ignorar por mucho tiempo las condiciones severas donde se encuentra. Allá el margen de error que caracteriza cualquiera de esas actividades de vuelo se ve reducido de manera drástica. Los límites del hombre y de la máquina estarán más cerca y la sorpresa en cuanto a las condiciones meteorológicas nos acompañará en todo momento. Mi concepto personal es que el vuelo de alta montaña es el posgrado de los pilotos de helicóptero. Allí el piloto que haga un vuelo en montaña debe dominar todo lo que podamos imaginar del vuelo de helicóptero. Un vuelo de hover especial, el manejo de su máquina con las limitaciones de altitud, etcétera, etcétera, la capacidad de carga, el manejo de la meteorología. Eso el piloto de montaña lo debe tener al día en todo momento, porque le va a cambiar en todo momento. Entonces, para mí, ese es un curso que ponemos a la disposición de todos ustedes. Lo vamos a dar acá cuando ustedes dispongan para hablar de todo lo que corresponde al vuelo de alta montaña. No sé si podamos ver esto allá, pero vean lo que es el vuelo de alta montaña. Fíjense, ese es un helicóptero de alta potencia, un bimotor, es un Explorer 900 de McDonnell Douglas. Y fíjense lo que está pasando, ahí está todo controladito. Bueno, ya vieron cómo en 2 segundos le cambia el vuelo a ese capitán, porque las condiciones estaban en contra. Ese análisis lo podemos hacer cuando vemos el curso de qué falló, qué no falló, por qué entre esas condiciones, porque el piloto de helicóptero no debe volar al momento que está, debe volar 2 minutos adelante por lo menos, y saber lo que va a pasar. Él tenía que irse al aire, digo yo, ¿no? Lo podemos analizar más adelante cuando veamos el curso. Es el curso muy interesante. Esta plaquita la ponía yo en mi helicóptero siempre. Caution, this machine has no brain, use your own. O sea, precaución, esta máquina no tiene cerebro, use el suyo. ¿Ok? Los helicópteros necesitan un cerebro. Cuando yo estuve en una fábrica retirando un helicóptero, me chequeó el jefe de pilotos en Airbus Helicopters. Era un tipo fenomenal y me dijo con mucho orgullo, nosotros fabricamos helicópteros perfectos. Lo único que no tienen es un cerebro. Eso es lo único que usted tiene que poner. Y tenía razón el tipo. Realmente los helicópteros solamente necesitan que usted esté consciente de lo que está pasando y de que deben utilizar el cerebro. ¿No? El helicóptero no se debe utilizar
porque yo soy muy bueno con las manos, es con esto que se vuela. Bueno, antes de finalizar, les presento estas tablas donde cómo acercarse o alejarse de un helicóptero. La parte amarilla, aceptable. La parte verde, preferido, a 45 grados. Por la nariz, afectado, pero por la cola, hacia el componente trasero, no. Ni que sea un Explorer, un Notar. No se acerque a la cola. No, ni que sea fenestrón del tipo Airbus. No lo haga. La cola no se debe hacer presencia de nadie a menos que sea personal calificado. Para eso deben tener ustedes un personal que los ayude. Ahí tiene cómo se hacer, visto de frente y aquí visto por los lados. Siempre aceptable por los costados, preferido por 45 grados y aceptable por el frente. Bueno, hemos concluido por acá con esta charla. Espero que todos hayan tenido el gusto de oír y tengan tanto gusto como yo de que estén presentes, ¿eh? Porque ha sido un verdadero placer recordarme todas estas cosas y compartirlas con ustedes. Gracias, gracias, muchísimas gracias, capitán. Bueno, estamos aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, no me pasaron nada por escrito, por el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, pues nada, yo con todo gusto le permitimos abrir el micrófono porque estamos pocas personas. Entonces, bueno, vamos a dar, no sé, 5 o 10 minutitos para que hagan las preguntas. Javi Torres, por aquí tengo. Javi levantando la mano. Ajá, ya te reactivo el ¿Quieres café? café. Sí, ya le mando. Porque se Javi, me te enfrió. escuchamos. Ya le mando café. Bueno, un saludo. Ah, gracias. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, sí. adelante. Excelente. Bueno, primero que nada, felicitar al instructor por esta disertación, que si bien va orientada al personal de tripulación de vuelo, veo por acá algunas personas que han estado relacionadas con la parte de rescate, como es mi caso. Yo soy técnico aeronáutico en la parte SAR y hay muchos temas que siempre se han manejado de la parte de pilotos, que a veces uno como tripulante de misión, no como tripulante de vuelo, sino como tripulante de misión, a veces desconoce y está muy divorciado de eso. Quería hacer simplemente un par de preguntas que quizás ponga un poco picante la disertación acá del compañero. Y bueno, una de las preguntas que tengo para hacer, y esto tomando en cuenta que yo he trabajado como tripulante de misión, es decir, he estado como helitáctico, he estado como operador de medios tecnológicos, manejando cámaras de, de cámaras de búsqueda, bien sea Cobalt 350, Westcam, este tipo de equipos que son para la parte de búsqueda y salvamento. Eh, una de las cosas que me preocupa mucho en el tema de la parte de rescate es el tema de la certificación o las competencias que tienen que ver con los rescatistas. Entonces, una de las preguntas muy puntuales que tengo por acá es, y si puede responderla, por supuesto, el señor Carlos, es ¿cómo garantizamos la seguridad de una operación de carga externa humana si el rescatista no conoce, por ejemplo, el power margin, que es el margen de potencia Ujú. del helicóptero, en ese momento específico en el que se está haciendo la operación, tomando en cuenta que un tripulante de misión no posee esos conocimientos porque no pertenece o no está, digamos, en entrenamiento constante con la tripulación. Entonces eso es algo que yo tengo una crítica muy grande con respecto a cómo se maneja el tema de los helitácticos en Venezuela, porque deberían ser personas que están en constante entrenamiento, así como usted mencionó que hay entrenamientos especiales para pilotos de helicópteros que se entrenan en misiones en espacios reducidos, en espacios confinados, en alta montaña, ese tipo de cosas. Lo mismo debería pasar con el helitáctico, con la persona que
funciona como o funge como tripulante operacional. Entonces, digamos, sería mi pregunta, ¿cómo garantizamos la seguridad de una operación de carga externa humana si el rescatista no conoce este término, como lo es el margen de potencia? Ajá, pero me dijiste que eran dos. Si quieres te respondo esa de una vez. Ya, pues sí, bueno, la otra básicamente la tengo por acá. Este, por ejemplo, si el manual de vuelo y el de mantenimiento no contemplan el uso de puntos duros para cargas dinámicas de rapel, considerando que no existe un STC instalado, en caso de un desprendimiento o una falla estructural durante la maniobra, ¿cómo queda la responsabilidad legal del piloto al mando por haber permitido una operación en una aeronave que técnicamente perdió su certificado de aeronavegabilidad al ser operada fuera del diseño original? Porque sucede que los helitácticos eh, colocan equipos que, si bien tienen una certificación, al colocarlos dentro de la aeronave en puntos duros que pueden ser las anillas donde va la carga o el punto duro del cinturón de seguridad, como puede ser en el MD-500, y ahí pierde por completo por lo que está diseñada la aeronave y que queda fuera dentro de el manual de la aeronave. Entonces, quería ver qué opinión le merece usted a ese par de preguntas. Muchísimas gracias. Ok, Javi, te digo lo siguiente. El piloto, eso abarca las dos respuestas, las dos preguntas, la respuesta a las dos preguntas. El piloto jamás se podrá divorciar de la operación que está realizando. Es totalmente legal en el mundo entero su responsabilidad en todo lo que corresponda a la aeronave y a la operación que está haciendo, incluyendo los pasajeros. Si alguien se marea, te van a preguntar a ti. Si alguien se aporrea, se cae, igual. Con respecto a la planificación, donde me dices que el técnico no está en conocimiento de las capacidades de la aeronave, si la potencia disponible es la apropiada, eso es porque tienen que tener un briefing con todos los implicados en la operación. Tú no puedes ir a apagar un incendio, a rescatar a alguien sin saber que el piloto te explique todo lo que toque para que él tome las previsiones y tú le digas, mira, yo voy a llevar un equipo que pesa tanto, yo voy a hacer esto, yo quiero hacer un rappel, la cuestión es alta, es larga, es corta. Tú tienes que explicar todos tus aspectos para poder hacer la operación. Si la operación no es bien planificada, y eso lo resaltamos hace unos momentos, no se va a hacer eficientemente. Puede ser que resulte, porque la cosa eh, dio la casualidad, pero no podemos trabajar con casualidades. Tiene que haber un briefing para que todos los involucrados en la operación estén al tanto de las limitaciones a las que ahora están sometidos. Este es un negocio serio y aquí debería enseriarse eso. Con respecto a los cursos que deberían darnos nuestras empresas o instituciones donde trabajamos, eso hay que exigirlo, por eso está en la ley. Nuestra ley dice que los empresarios, los encargados, inclusive las instituciones del Estado, están obligadas a calificar a su personal. Siempre todas esas organizaciones tienen un organismo de educación o algo por el estilo. Entonces deben plantearlo los que estén afectados de que la necesidad de que se busque quien entrene. En Venezuela hay rescatistas increíbles, buenísimos. Yo trabajé con unos en Maracay apagando incendios en el Henry Pittier y el tipo era un fenómeno. El tipo era buenísimo, el maestro de salto, excelente. Entonces sí hay mucha gente preparada. Ahora hay que buscar una institución donde se permita que sea certificado y se hagan las prácticas. Porque uno de los problemas que hemos tenido en los últimos años es la escasez de aeronaves para hacer esas prácticas. Entonces, simplemente no hay dónde practicar. Pero es cuestión, preocupación de la institución donde estamos. Y nosotros como usuarios y ¿cómo se llama? Hasta posibles víctimas de la situación si no estamos bien preparados para ello. Eso, ahora, el briefing, aun y cuando no tengas el curso, el piloto está en obligación de hacerlo y el jefe de la operación, si es incendio, si es rescate, debe hacer toda una presentación. En un rescate aéreo de montaña que yo hice, el tipo de imparques
del momento nos dio una charla sobre el tipo de vegetación a la cual nos íbamos a enfrentar. Y eso fue interesantísimo, porque hay un tipo de bejuco allí, de vegetal, que crece 20 centímetros diarios. Y si no encontrábamos la aeronave en 2 días, la iba a tapar el monte. Entonces, fíjate tú lo importante que es esto. Y cuando tratamos de riesgos, que ustedes ponen su vida colgada de una cuerda y el piloto está allí, entonces tenemos que exigir que haya preparación. Sí, esta es la intención que tenemos nosotros en este centro de entrenamiento, que nos instruyamos. Hay capacidad, hay interés. Entonces debemos exigir de la mejor manera para que se den estos cursos, hablar con nuestro jefe. En Just Fly seguramente vamos a conseguir un instructor que dé todas estas especificaciones y podemos abrir un curso perfectamente de esto. Y la otra era, ¿cuál fue la otra pregunta? Que no la anoté para acá. Sí, básicamente, ¿cómo queda legalmente el Ya piloto está. de la aeronave Ya, si se está sí. haciendo el rappel y esta persona eh, que está realizando la maniobra como tripulante de vuelo, perdón, como tripulante de misión, pues el tripulante de vuelo vendría siendo los ingenieros de vuelo, los pilotos, primer oficial, Claro, todo esto. sí. Este, ¿Cómo quedaría legalmente eh, el piloto, que es la primera autoridad, al autorizar una maniobra que no está, digamos, dentro de tanto el manual de la aeronave como el manual de mantenimiento? Entonces, como por ejemplo, y hay un antecedente de hecho, de una persona que tuvo que cortar la cuerda Sí, porque puso en riesgo la operación como tal del helicóptero, correcto. pero que legalmente, ¿cómo queda el piloto ahí? Tomando en cuenta que si yo me voy al manual y veo y digo, ajá, pero es que este manual dice que esto resiste tantos kilos, pero no haciendo este trabajo en este vector, haciendo rappel, no estipula nada de rappel, sino que es simplemente un punto duro. Entonces, ¿qué opinión le merece usted con respecto a ese tipo de situaciones que son muy comunes en Venezuela, incluso en organismos oficiales? Sí, sí, ya me recuerdo. Lo que pasa es que te respondí al principio parte de esa respuesta. Y me recuerdo que preguntaba sobre las aeronaves no preparadas para puntos duros para hacer rappel y ese tipo de cosas. Primero, el piloto siempre es responsable de todo lo que ocurre. Por eso tiene que planificar y autorizar. El piloto no puede salirse de eso. Siempre estará involucrado, quiera o no quiera, porque él es el que decide. Y legalmente en el mundo entero es así. El piloto no se podrá salir nunca más de la responsabilidad de todo el personal que esté a bordo de su máquina o esté involucrado en la operación. Por eso es que hay que estar en conocimiento de todo, de las leyes, de todo ese tipo de cosas, porque el piloto no puede zafarse de esto. Si yo en mi helicóptero voy volando en un Eco Charlie 20, que es un colibrí, y alguien quiere hacer rappel, no lo podrá hacer, porque esa aeronave no permite, no tiene puntos duros para soportar alguien colgado. Los esquíes están hechos para soportar el peso en vertical, pero no en colgadura. Y generalmente los paracaidistas, ese tipo de gente que le gusta impulsarse de los esquíes. Entonces el rapelista también le gusta impulsarse y a lo mejor hace un daño. Si le causa un daño a la aeronave, porque se salió de los límites, que fue lo que primero que usted dijo, ese piloto está involucrado directamente sin excusa de haber sometido la aeronave a esfuerzos a los cuales no estaba preparada, ni autorizada, ni a la aeronavegabilidad lo establecía. Así que no, simplemente debe decir que no, esa aeronave no está lista para eso. El que quiere cargar carga externa en un helicóptero que no tiene gancho de carga, ese tampoco. Ah, que le hizo un lazo y le amarró la cuestión. No, eso no está permitido. Eso causa esfuerzos en los costados del helicóptero y va a deformar el fuselaje, quién sabe con qué consecuencia. Porque por dentro es que van todas las líneas de combustible, de hidráulicos y eléctricas, etcétera, etcétera. Así que anímese a pedir sus cursos de calificación. Estamos a la orden para cualquier cosa. Por acá tenemos, Víctor comenta que en Venezuela cuenta con una norma 8002 SAR que la pueden consultar. Por acá comenta Víctor en el grupo. Le damos la palabra a Mauro, que tiene la mano levantada.
Mauro, si nos acompañas, ya te voy a abrir el micrófono. Mauro está ahí. Aquí le puse, pero bueno. Ahí está otra Buenas vez. noches, ¿me oyen? Ahora sí, ahora listo, Mauro, ya te estamos escuchando. Adelante. Buenas noches. Saludo, mi querido amigo y hermano e instructor preferido. Espero que todo esté bien, Carlito. Bueno, nada, Gracias. lo que quería era de alguna manera aportar, ya la respuesta la dio el Capi al compañero Javi. Sin embargo, lo que yo pudiera agregar es que lo que hay que tener claro es que si la operación con los helicópteros se pretende hacer y no hay esa conversación previa que ya la capitán y si de los técnicos que pretenden una operación, entonces obviamente esa operación no va a ir cuando el técnico le pretende hacer y está fuera de los parámetros, sumo a la propuesta y no entendemos que día a día hay que ir tecnificándose, hay que ir preparándose para todo ello. No vamos a poder tener el éxito en estas condiciones, entendiendo que tenemos ahora mismo un país que está en condiciones un tanto deprimente con lo que es el trabajo con los helicópteros, porque bueno, no es un secreto para nadie que cada día se están llevando más las máquinas acá del país y quienes las tienen no las ceden para que se puedan hacer este tipo de prácticas, ¿ok? Eso por una parte. Y por otra parte, colega Javi, en relación la condición que mencionaste sobre lo del corte de cuerda, eso fue en una práctica y lamentablemente fue por decisiones individuales de unos técnicos que estaban haciendo el descenso y cambiaron toda la regla del juego que se tenía en ese momento y lamentablemente pues ya lo demás es conocido por los que estamos en el medio, ¿no? Sin embargo, repito que mientras se mantengan canales de comunicaciones claros y que el personal esté consciente y preparado para lo que va a hacer, la situación debe salir, la operación sin ningún inconveniente puede llevarse a feliz término, ¿no? Que al final siempre que están estas operaciones es para poder ayudar a alguien que se mantiene en una condición de desventaja en un sitio remoto y que la ayuda no va a poder llegar tan rápido vía terrestre, ¿ok? Eso es lo que quería aportar. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mauro. Un gran placer oírte. Entonces, sí, es cierto, yo también conozco el caso ese del corte de la cuerda. Lamentable, pero precisamente como tú dices, si no hay un acuerdo, si no hay coordinación de esos eventos, es que el vuelo de helicóptero, el trabajo que nosotros hacemos es sumamente delicado, sumamente. O sea, todo lo que nosotros nos parece pan comido, aterrizar en un barco, aterrizar en una confinada, rescatar a alguien, poner combustible en caliente, hacer cosas que las hacemos a diario, para nosotros puede lucir muy sencilla, pero si nos ponemos a ver, son totalmente delicadas. Un segundo, un mal cálculo, se acaba todo y los resultados son desastrosos. La aviación, como dije al principio, no es peligrosa, pero es espectacular. Hay accidentes de autobuses, de camiones cada 10 segundos y nadie se alarma, pero se cae un avión al año y entonces toda la prensa y todo el mundo alborota. Pero entonces gracias por tu aporte, que eso es muy importante y ratifica lo que le estamos diciendo a Javi para que nuestro nivel, que en algún momento, hace un montón de años, era excelente en rescate, teníamos las aeronaves, teníamos los pilotos, teníamos los rescatistas, todo estaba bien. Y bueno, tenemos que volver a eso. Gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta, pues es el momento para que la realicen. Ya van a preguntar cuánto es el curso de vuelo en montaña. Saludos, me comió esto y no conseguí la manito. Okay. Bueno, con su permiso, buenas noches a todos. Más que una pregunta, es realmente felicitarlo, capitán. Como siempre, usted es muy acertado en compartir ese conocimiento, esa experiencia tan vasta que usted tiene y siempre es un privilegio escucharlo.
porque como de una manera un vuelo y unas especificaciones de la aeronave y de operaciones que son tan técnicas, usted de la manera más sencilla nos la pudo describir sin ahondar en la parte técnica. Y nosotros como pilotos siempre aprendemos de mucha experiencia de los demás cuando compartimos esos mismos errores que hemos tenido nosotros, esa misma experiencia, este mismo tipo de vuelo y lo compartimos. De repente sacamos más que ver un video o una explicación técnica de la diferencia de energía y el cambio de la disimetría de la sustentación y todo. Entonces, me quedo nuevamente con su experiencia, con esa información tan importante que usted nos brindó. Y por otra parte, felicitar a YoFly por darle esta oportunidad brindarnos esta oportunidad a la comunidad de helicóptero venezolana y latinoamericana. Porque fue realmente un espacio de encuentro muy importante. Veo muchos nombres de muchos profesionales de la aviación de helicóptero con mucha experiencia y es un honor compartir con ellos. Y las felicitaciones más que todo a YoFly va por ser ese punto de apoyo que le ha brindado, que tiene la comunidad de helicóptero y que es importante que todo lo que estemos aquí lo compartamos, sobre todo en Venezuela. Todas esas oportunidades que nos ha dado YoFly con las escuelas en tierra, preparación, curso de instructor de helicóptero, TLA de helicóptero. Entonces, saber que existe, saber que YoFly es una parte importante de nuestra comunidad de aviación. Y bueno, muchas felicitaciones. Y muchas Gracias, gracias. Juan. Gracias a ti por ese impulso y bueno, por esas excelentes palabras. Ajá, aquí yo estoy esperando a ver si alguien más levanta la mano. La gente de Alas del Sur está ahí calladita, después que Tengo bastante... a Gabriel Francisco con la mano levantada por allí. Ya. Ah, ok. Buenas noches. Buenas noches. Nada, fuerte y claro. Vivencia, experiencia y lección aprendida. Le mando un gran saludo desde Argentina. La verdad Caramba. que me sorprendí, lo vi y me mandaron el- la dirección para comentar, para conectarme y la verdad que se nota la vivencia, experiencia y lecciones aprendidas. Me sorprendí, recién redescubro este espacio y uno se siente que está hablando el mismo idioma por más que estemos en diferentes regiones o en diferentes países. Así que va mi agradecimiento y mi reconocimiento. Caramba, Gabriel, muchísimas gracias, concha. Imagínate tú, no imaginaba yo que iba a llegar tan lejos hoy en distancia, pero es un gran placer. Acuérdate que la comunidad de helicópteros es una, además de que la aviación ya es exclusiva, la de helicópteros es muchísimo más porque somos menos. Y todos los trabajos que hacemos muchas veces no es tan entendido, no es tan apoteósico como el piloto elegante de ala fija, porque nosotros estamos, como decimos aquí en Venezuela, en la candela. Estamos en lo difícil, estamos en lo duro, pero somos los que más ayudamos cuando hay alguna crisis Sí, sí, sí. de Más, desastre. más cuando uno depende de una institución. En mi Correcto. caso no soy piloto privado, sino militar. Y Ah, cada bueno. vez que pasa algo, acontece algo, tenemos que ser ambulancia, tenemos que apagar incendios, tenemos que hacer de todo. Pero, sí, pero sabes una cosa, yo también tuve la experiencia de ser venido de las Fuerzas Armadas, pero nos dio la oportunidad de hacer todo lo que estamos hablando en esta charla, porque el piloto civil, el que no ha tenido oportunidad de hacer carga externa, de salvar heridos, de meterse en áreas confinadas locas, ese no tuvo la oportunidad. Nosotros, bueno, nos tocó, pero hoy en día tenemos la experiencia y eso se agradece porque la vida nos llevó por el camino que Dios escogió para nosotros. Pues, y me parece sumamente interesante. Y por eso yo estoy empeñado y espero que contar con el apoyo de todos acá en que esto se diga, en que enseñemos a los demás, porque el que no transmite los conocimientos debe estar en problemas con Dios, no sé con quién, pero uno está obligado a transmitir los conocimientos porque hay cosas que tú y yo sabemos que no aparecen en ningún manual.
Es ¿ok? cierto. Así que bueno, Vas gracias. a, vas a Gracias. dar un abrazo afectuoso. Así que, bueno, Dios quiera que algún día nos crucemos. Por favor, Gracias, sería buenísimo. Gabriel, por estar aquí. Tengo también por allí Ali Monteón Macías con la mano levantada. Hola, buenas tardes. Primeramente, gracias por darnos la oportunidad. Nosotros nos encontramos en Guadalajara, Jalisco, México. Pertenecemos a los escuadrones Halcón y Titán de las comisarías y la Secretaría de Seguridad Pública. Muy agradecido por la invitación. Lo que ya comentan es muy importante. Créanme que nosotros lo vivimos acá en Guadalajara. Somos una unidad multifuncional, desde transporte de pacientes en estado crítico, combate y control de incendios forestales, la capacitación, como ya lo mencionaron, del rappel táctico. Y es esencial que todo el personal que tiene trabajo con aeronaves tenga la capacitación adecuada para evitar cualquier riesgo, un riesgo potencial desde el personal que está en tierra. Debe de ser capacitada para que trabaje con aeronaves, y el comandante de la misión, el comandante de la aeronave, es el que debe de tener primeramente el briefing para saber a dónde vamos, para saber cuál va a ser el objetivo de la misión, y que todo el personal y la aeronave tenga un regreso a la base y posteriormente a casa. Espero que pronto nos podamos reunir todos, que se haga una congregación de unidades aéreas, y los felicito, muchas gracias para el ponente, para todos los organizadores y todos los que están viendo esta ponencia. Muchísimas gracias. Un saludo desde Guadalajara, Jalisco, México. Muchísimas gracias, Ali. Bueno, encantado, imagínate tú. Tengo muchos años que no voy a México, pero me encanta y la parte profesional nos une por siempre. Lo que tú tocas es importante. Yo estuve trabajando más allá de Australia, en Fiji, y ahí había un manual de entrenamiento para el personal de tierra, el personal de asistente de tierra, cómo era una unidad de traslado aeromédico, cómo tratar al paciente, cómo montarlo, el helicóptero funcionando, sin funcionar, cómo acercarse, cómo, inclusive hay un manual que tengo por allí que se lo puedo facilitar a quien quiera, cómo manejar la situación en tierra ante una persona que se va a montar en el helicóptero y no está preparado y se le vuela el sombrero, un papel. Todo eso parecía qué acción tomar, y estoy seguro que tú dominas esa parte. Ese es un manual interesantísimo y debe ser puesto en conocimiento de todos, porque ha habido muchos accidentes por la gente que va a buscar un papel o va a buscar un sombrero que se le cayó y se complica. Y por eso, uno de los consejos que yo no había nombrado, lo voy a nombrar ahora que me lo recuerdas, es que la forma, cuando tengan a sus pasajeros, la forma de acercarse a un helicóptero es donde el piloto te esté viendo. Eso es lo más fácil. Si el piloto te ve, usted puede acercarse. Si no te ve, no te acerques. Porque el piloto, tú le haces una seña de que te vas a acercar y él te va a decir que sí o no. Pero si te está viendo, él sabe. Si no te está viendo, no tiene capacidad. Y es lo más fácil que se le puede decir a un pasajero. Muchísimas gracias por tu Bueno, comentario. muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Ali, muy amable. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, creo que por ahora nadie, no veo más nadie que con la mano levantada. Bueno, una vez más, para nosotros un honor, un placer que hayan estado esta noche acá con nosotros acompañándonos, al capitán Carlos Rodríguez, obviamente, por siempre acudir a nuestro llamado, por siempre estar dispuesto y obviamente brindarnos ese conocimiento a toda, bueno, hoy a la comunidad de helicóptero. También tuvimos la oportunidad de brindárselo a los pilotos de avión. Y bueno, esta masterclass, como le dijimos, es algo que queremos nosotros mantener, queremos que sea un impulso para que todos los pilotos se mantengan al día. Obviamente, nosotros estamos trabajando en un programa mucho más completo, en un curso mucho más completo que puedan llevarse. Ya vemos que hay mucha gente que fuera de Venezuela que quiere hacerlo. Podemos hablar de un programa online, podemos hablar de un programa presencial. Entonces, estaremos trabajando en eso y apenas tengamos toda la información, pues se las haremos saber. Agradecida con ustedes. Importante que les dije al principio, esta clase va a quedar grabada, la pueden compartir. Los que me mandaron su correo, lo vamos a agregar al Classroom donde se carga la clase y obviamente la pueden ver en el canal de YouTube.
Bueno, con esto ya nosotros cerramos. No sé si el capitán tenga algunas otras palabras que decir. A todos ustedes por la presencia, bueno, eternamente agradecidos por haber acudido a este llamado también que hoy les hace Just Fly, como siempre. Cuenten con nosotros, así como se lo dijimos desde el primer día, todo lo que esté en manos de nosotros y podamos canalizar con la Autoridad Aeronáutica Venezolana, pues bienvenida sea y cuenten siempre con Just Fly. Gracias, capitán. No sé si usted cierra con algo más. Gracias, Juan. Gracias a todos por la presencia. Un saludo a los conocidos y a los nuevos conocidos también. Quedo en sus completas órdenes. En lo privado ya puedan hacer contacto allí. Cualquier información que yo les pueda suministrar, con todo el gusto del mundo. Así que un Sí, gran el que tenga abrazo. alguna información extra, nos puede escribir al correo o al WhatsApp y con todo gusto le estaremos respondiendo. Muchísimas gracias y que tengan feliz noche. Buenas noches. Gracias.